Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que lo tiene todo: ciencia, imperios, secretos y todo escondido en un único y misterioso documento. A ver, situémonos por un momento. Estamos en Londres en 1827 y de repente llega a las altas esferas un informe súper detallado sobre Bolivia, una nación que literalmente acababa de nacer, tenía solo 2 años y que para Europa era, vamos, un completo misterio. Y claro, aquí es donde surgen las preguntas del millón, ¿no? ¿Quién se había tomado la molestia de crear un informe tan exhaustivo? Y sobre todo, ¿qué es lo que buscaba de verdad con toda esa información? Bueno, pues para entenderlo todo tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a la década de 1820, una época en la que el mundo estaba cambiando a una velocidad de vértigo. A ver, las guerras napoleónicas acaban de terminar y Gran Bretaña se ha convertido en la gran superpotencia industrial. Y justo en ese momento, al otro lado del mundo, el gigantesco imperio español se desmorona y de sus cenizas nacen nuevas naciones, como Bolivia. Para los británicos, este nuevo mapa no era solo algo curioso, era una oportunidad de negocio gigantesca. Y aquí entra en juego un concepto clave para entenderlo todo: el imperialismo científico. Ojo, que no se trata de ir por ahí recogiendo plantas y dibujando mapas por amor a la ciencia. ¿Qué va? Cada expedición era en realidad una inversión, una manera de conseguir información estratégica, porque el conocimiento era poder y el poder significaba ventajas comerciales y políticas. Hay una cita de un historiador, Luis Hanke, que lo clava. Dice que en Londres había una auténtica fiebre por lo que se podía conseguir en América Latina. Los inversores, los políticos, todos necesitaban saber qué había allí, y lo necesitaban ya. Y claro, para conseguir esa información tan valiosa no servía cualquiera. Necesitaban a alguien con un perfil muy especial. Y aquí es donde aparece nuestro hombre, Joseph Barclay Pentland. Si uno mira su currículum, Pentland era un fuera de serie, una auténtica estrella del mundo científico. Se había formado en París, que era donde se cocía todo en esa época, había sido la mano derecha del legendario Georges Cuvier, el padre de la paleontología, vamos, que era parte de la élite científica europea, un tipo respetadísimo. Pero claro, esa es solo la mitad de la historia. Porque resulta que este científico tan brillante, pues también trabajaba para el gobierno británico. Lo nombraron secretario del cónsul en Perú y lo envió para allá el mismísimo secretario de Asuntos Exteriores. Su misión oficial era conseguir información para proteger los intereses comerciales de Gran Bretaña. Y lo más alucinante es que no solo tenía el apoyo de su gobierno, sino del propio Simón Bolívar, que quería tener a los británicos de su lado. Así que, con este doble sombrero de científico y de agente del imperio, Pentland se lanzó a una misión épica por la recién creada Bolivia. Y si nos fijamos en las órdenes que le dieron, ahí se ve todo el pastel. Por un lado, si le decían, oye, calcula coordenadas, recoge plantas y animales para el museo, lo típico de un científico, vaya. Pero por otro, le pedían cosas mucho más estratégicas. Evalúa las minas para nuestros inversores, busca cosas que podamos exportar, investiga cómo funciona su comercio. Vamos, que era espionaje con bata de laboratorio, para que nos entendamos. Y ojo, que esto no fue un paseo por el campo. Se calcula que el tipo se hizo más de 3.200 kilómetros subido a una mula. Cruzó algunos de los terrenos más salvajes y peligrosos del planeta, en una época en la que, como él mismo escribió, allí no existía un camino para carros en toda la República. Una auténtica locura de viaje. Y una vez que terminó el informe, no se quedó en un cajón. ¿Qué va? La información sobre minas y comercio, ¡zas!, directa al Ministerio de Comercio. Los análisis políticos y geográficos, ¡zas!, al de Exteriores. La información se movió a toda velocidad para que quienes tomaban las decisiones pudieran usarla para fortalecer la posición de Gran Bretaña. Muy bien, mucho viaje, mucho esfuerzo, pero ¿sirvió para algo? ¿Cuál fue el impacto real de todo lo que hizo Pentland? Pues mira, el impacto más inmediato y más claro se vio en los mapas. Antes de su viaje, los mapas que había en Europa de esa zona eran un desastre, súper imprecisos. Pero con los datos que él trajo, un cartógrafo famosísimo, John Arrowsmith, pudo dibujar el mapa más exacto de Sudamérica que se había hecho hasta la fecha. Pero su legado fue mucho más allá. Por un lado, lo que decíamos, los mapas, fundamental. Por otro, la inteligencia económica. Aunque era secreta, está claro que ayudó a que los británicos supieran dónde y cómo invertir su dinero durante décadas. Y por si fuera poco, el propio Pentland siguió publicando artículos científicos sobre los Andes, contribuyendo al conocimiento público mucho después de su misión. Pero aquí viene la gran ironía de toda esta historia. A pesar de lo importantísimo que era, el informe completo, el documento original, fue clasificado como secreto de Estado. Y ahí se quedó, cogiendo polvo en un archivo durante casi 150 años. No fue redescubierto hasta bien entrado el siglo XX. Era tan valioso que no se lo podían enseñar a nadie.
Al final, es que Penland no era solo una cosa, es imposible ponerle una sola etiqueta. Era un poco científico, sí, pero también diplomático, era un explorador increíble, pero también un espía. Fue el hombre perfecto para su época, una época en la que buscar conocimiento e intentar expandir el poder iban totalmente de la mano. Y la historia de Penland nos deja con una pregunta flotando en el aire. En un mundo donde la información es tan estratégica, tan valiosa, ¿es posible separar de verdad la ciencia pura de los intereses del país o de la empresa que la financia? La historia de este informe secreto sobre Bolivia parece sugerir que la línea que los separa es muy, pero que muy fina.